Amén. Qué lindo es poder adorar a Dios, estar en su presencia, sentir las alabanzas, cómo Dios nos ministra con las alabanzas. Qué bueno. Amén. Vamos a estar entonces pasando a la palabra. Vamos a orar por la palabra. Señor Jesús, te pido, Señor, que estés bendiciendo esta palabra, Señor. Bendice a hermano Gerardo, Señor, que va a estar compartiendo de tu palabra, Señor. Bendice su boca, su mente. Bendice lo que ha de compartir, Señor Jesús. Úsalo, Señor. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos, todos aquellos que están conectados. Damos gracias a Dios porque podemos una vez más estar en su presencia. Nosotros aquí, ustedes ahí, pero la presencia del Señor no se limita, ¿verdad? Podemos estar en la presencia de Dios juntos. Amén. Quiero compartir un pasaje, algo que escuché y busqué y empecé a leer y realmente habló a mi vida también. Este pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. En el año tercero, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ahora podemos pasar al capítulo 20 de Segunda de Reyes, versículo 1 al 3 y 5 y 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Versículo 5 dice: vuelve y di a Isaías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Amén. Ahora pasamos al versículo 12 del capítulo 20, 12 al 19. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase. Así en su casa
como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Él le volvió a decir: ¿qué vieron en tus casas? Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo esto en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Amén. Hasta aquí. Después voy a estar citando otros pasajes también. Pero quiero reflexionar en este pasaje acerca de este hombre, de este rey de Israel, que tuvo un reinado, dice que como no hubo antes de él ni después de él, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, buscó la voluntad de Dios, y de esto quiero hablar. Él buscó hacer las cosas que agradaban a Dios, ¿verdad? Y mientras estaba allí reinando, había comenzado joven a reinar, este primer tiempo que Dios le dio la oportunidad de estar frente a su pueblo, él buscó a Jehová, dice la palabra. Él buscó hacer las cosas como a Dios le agrada. Amén. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros también hoy día, como hijos de Dios. La palabra del Señor dice que el tiempo es corto, que los días son malos, que debemos aprovechar bien el tiempo. Como hijos de Dios, conocemos la palabra del Señor, tratamos de hacer todo lo que hemos aprendido, que a Dios le agrada. Y a veces nos preguntamos, y bueno, ¿qué es lo que quiere que Dios haga? ¿O qué es la voluntad de Dios para mi vida? Nosotros podemos plantearnos nuestra vida de la manera que nosotros queremos, ¿verdad? Ni Dios va a impedirnos que nosotros hagamos con nuestra vida lo que nos place. Pero es de bendición para mi vida, va a ser de muy bueno para mi vida y va a ser bueno para otras vidas también cuando yo dedico mi vida a hacer lo que a Dios le agrada, a hacer la voluntad de Dios. Amén. Soy bendecido y alegro el corazón de Dios. Este hombre prosperó, dice, versículo 17, leímos, a donde quiera que salía, prosperaba. Pero vino un momento en el que Dios le dijo: bueno, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y esta era también la voluntad de Dios para él. Él buscó hacer todo como a Dios le agrada, de tal manera que dice la palabra de Dios que no hubo otro rey antes ni después de él que fuera como él. Era la voluntad de Dios también que él partiera a la eternidad. Ya había llegado el tiempo en que Dios lo iba a llevar a su presencia. Pero bueno, él oró a Dios, lloró y le pidió que se acordara a Dios todo lo bueno que él había hecho,
y que extendiera, que le diera más tiempo de vida, ¿verdad? Bueno, el Señor escucha su oración. Pero el resultado es que lo que leímos en Reyes 20 dice que en aquel tiempo Merodac, hijo de Balán, rey de Babilonia, envió mensajeros, cartas y presentes a Ezequías. Y este rey vino y, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Lo que hizo, mostró, Ezequías le mostró todos los tesoros, sus casas, y allí apareció también Isaías y trajo la palabra de Dios a este hombre, que vamos a repasar de vuelta, y dice: aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. En 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, dice: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, en el versículo 32, 26, dice: pero Ezequías, después de haber enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Versículo 31, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Amén. La primer tiempo, antes de que Dios le pidiera a Ezequías que ordenara su casa, vemos algo bendecido, próspero en la vida de él. Jehová estaba con él y él prosperaba en todo lo que hacía. Él buscaba hacer las cosas como a Dios le agrada. Amén. Pero después, cuando vino, pienso que tal vez Dios, que conoce todos los tiempos de la vida, de nuestra vida y también de la vida de Ezequías, deseó que esta parte que él había hecho, esto malo que él había hecho, que se había enaltecido su corazón, no quedara en la historia de su vida. Y dijo: bueno, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Iba a ir a la misma presencia del Señor, y bueno, él pidió a Dios y quiso de alguna manera no hacer la voluntad de Dios, sino pedirle a Dios que le extendiera más días, ¿verdad? Amén. Esto fue la voluntad permitida de Dios, pero no fue la voluntad perfecta. La voluntad perfecta de Dios era que él ordenara su casa porque iba a ir a la presencia de Dios. Y bueno, él pidió más días de vida y Dios le concedió. A veces, pensando en nuestra vida, nosotros queremos hacer algo o insistimos en pedir a Dios cosas o cosas para hacer o cosas que queremos que Dios haga en nuestra vida. Queremos que Dios haga con nosotros o para nosotros. E insistimos pidiendo esto. Pero no es la voluntad perfecta de Dios. A veces quizás Dios no las concede. Pero si Dios las concede, entonces vivimos en la voluntad permisiva de Dios, en la voluntad permitida, pero no en la voluntad perfecta. Y el resultado en la vida de Ezequías quedó como una mancha, algo feo en estos 15 años que él vivió. Aunque él se humilló, y dice la palabra también que
Jerusalén y todo el pueblo se humilló también, y Dios no envió el mal a consecuencia de este pecado en los días de sequía, sino que vino después. Que Dios nos ayude, hermanos, que esto ha quedado registrado en la palabra del Señor para enseñarnos a nosotros a buscar la voluntad perfecta de Dios, no lo que a nosotros nos parece. A veces queremos quizás torcer el brazo de Dios, decir, bueno, Señor, yo quiero que hagas esto, yo quiero que sea así. En nuestra vida, en lo que servimos a Dios, en lo que sucede a nuestro alrededor, pensamos y decimos, bueno, yo deseo que esto sea así, y lo rogamos con insistencia a Dios y lo pedimos. Quizás Dios por un tiempo no lo conceda, quizás en algún momento nos conceda, quizás Dios nos haga ver, abra los ojos de nuestro entendimiento y nosotros terminemos dejando de pedir lo que no es su voluntad perfecta para nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. Hay un deseo en mi corazón de agradar a Dios, de hacer las cosas que agradan a Dios, de hacer la voluntad de Dios. En cada uno de los hijos de Dios que tenemos el Espíritu Santo de Dios está este deseo también de hacer, de buscar la voluntad de Dios. Amén. El salmista David decía en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Amén. Esta era la oración de David, quien tenía una relación íntima con Dios. ¿Cómo podemos nosotros saber la voluntad de Dios, o cómo podemos nosotros buscar la voluntad de Dios? Estando en intimidad con Dios, haciendo como David buscaba. Hay cosas que nosotros conocemos de la palabra de Dios, y algún propósito más específico que Dios tiene con cada uno de nuestra vida, lo tenemos que buscar en su presencia. Estar atentos a nuestros ojos, nuestros oídos, a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos muestra, y hacerlo. Amén. Dice allí en Jeremías capítulo 23 versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Este pasaje nos enseña que había que, para saber la voluntad de Dios, lo que Dios quería o lo que Dios quería decirle al pueblo, tenían que estar en el secreto de Dios. Amén. Y el secreto de Dios es estar en la presencia de Dios. Tenemos muchas oportunidades durante el día, aún cuando venimos a los cultos. Ahora no podemos hacerlo presencialmente, lo podemos hacer a través de internet, pero cuando dedicamos este tiempo para estar en la presencia de Dios, Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Todos nosotros que hemos sido comprados, limpiados con la sangre de Jesús, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo y escuchar, para entrar en el secreto de Dios y escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Tenemos la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad. A veces hacer como a nosotros nos parece o queremos nos puede costar caro, pero siempre, a veces le puede costar caro a otras personas también. En el caso del rey Ezequías, la repercusión vino sobre el pueblo de Israel tiempo más adelante, ¿verdad?
lo que leíamos allí. Hermanos, que nuestra vida sea de bendición, tener la bendición de Dios, como dice la palabra de Dios, que Dios había bendecido a Abraham, dice, te bendeciré y serás de bendición. La bendición de Dios, amén, es lo que puede bendecir nuestra vida y bendecir a otros a través de nuestra vida. La voluntad de Dios en nosotros, amén, bendice nuestra vida. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y perfecta para cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué nosotros insistir en nuestro capricho o en nuestra ignorancia, o porque no conocemos o porque creemos o nos parece que así para nuestra vida estaría mejor? Lo mejor que nos puede pasar es obedecer a la voluntad de Dios, es buscar la voluntad de Dios. Como leímos en los pasajes anteriores, estar en la intimidad con Dios, buscar en el secreto. Tenemos libertad, dice la palabra de Dios, de entrar en el lugar santísimo, de entrar a la misma presencia de Dios y buscar lo que Él quiere que nosotros hagamos. El deseo de Dios siempre es lo mejor para nosotros. Recuerdo este pasaje que dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene siempre lo mejor para nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, que podamos buscar hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Hemos visto que el tiempo es corto, hemos visto que las situaciones son difíciles. Hemos clamado a Dios quizás por ayuda, por soluciones, o porque esta situación fea pase, o que Dios nos guarde de esta situación. Amén. Nos damos cuenta que los tiempos son difíciles. Qué mejor momento, y no postergar más el buscar la voluntad de Dios, el buscar las cosas que a Dios le agradan. Hay cosas sencillas que nosotros tenemos, que sabemos de la palabra de Dios, que sabemos que tenemos que hacer. Hay otras más específicas. Dios tiene un propósito diferente con cada una de nuestras vidas. Amén. No es lo mismo para todos, sino que cada uno tiene un propósito, una voluntad, algo precioso que Dios quiere hacer con cada uno. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que este sea nuestro deseo. Que este sea nuestro ruego a Dios, nuestra oración. Salmo 143, 10, que ya leímos, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo a nuestro Dios que esto sea una realidad en nuestra vida. Señor amado, gracias te damos por esta palabra, te doy gracias porque has hablado a mi vida, también a la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que seas tú el que estés guiando mi vida, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, de mi entendimiento, Señor, para poder ver lo que a ti te agrada y hacer lo que a ti te agrada, para anhelar estar en tu secreto, como dice la palabra, en tu lugar santísimo, en tu misma presencia, Señor. Hoy tenemos este privilegio de que podemos entrar al lugar santo. Señor, yo quiero entrar en tu lugar santo.
Señor amado, y buscar de tu presencia. Que seas tú el que me guíes, Señor amado, el que me muestres tu voluntad. Hacer todas las cosas como a ti te agrada. Padre, guía mis pies, Señor, guía mis pasos en tu voluntad. Y como decía David, Señor amado, que tu buen espíritu me guíe, Señor amado. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias, Señor. Bendice cada vida, Señor, que ha escuchado tu palabra, y que esta palabra tuya, Señor, sea viva en cada uno de mis hermanos. En tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Amén.